Buenos días amigos, amigas y bienvenidos al capítulo 30 del segundo módulo del curso de FreeCAD de Bernardo Cruz. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo abordar para diseñar un tornillo en FreeCAD los datos que nos presentan las distintas tablas que se pueden descargar fácilmente de internet. De manera que en esta segunda parte vamos a crear un tornillo de métrica 20 sirviéndonos de los datos de las tablas que vimos en el capítulo anterior. Así pues, estamos en el banco de trabajo Part, vamos a crear un nuevo documento y vamos a crear un cilindro de 20 milímetros de diámetro y 70 milímetros de altura. Le damos vista axonométrica, lo seleccionamos y nos vamos a datos y vamos a modificar estos valores. Un radio de 20 y aquí tenemos una altura de 70. Lo encuadramos en pantalla. Perdón, aquí son 10 milímetros porque estamos hablando de radio, no de diámetro. En los capítulos anteriores dedicados a roscas estuvimos viendo cómo primero hacíamos la rosca con una hélice y después introducíamos el cilindro dentro. En esta ocasión lo vamos a hacer con otro método. Tenemos el cilindro y lo que vamos a hacer es una sección que va a dar vueltas alrededor de una hélice, alrededor de una trayectoria que vamos a crear, y vamos a hacer que esa sección actúe como si fuese una gubia horadando, torneando un cilindro de madera puesto en un torno. La gubia va a ser la sección que vamos a crear ahora mismo. Así pues, le ponemos vista axonométrica y nos vamos al banco de trabajo Part Design y vamos a crear un croquis en el plano XZ. Así pues, aceptamos y entramos en edición del croquis. Bien, pues como ya sabemos, esto tiene que ser un triángulo apuntando hacia el cilindro, apuntando hacia la pieza que tenemos que tornear. Así pues, vamos a usar la polilínea, aquí va a estar la punta y lo hacemos de cualquier manera. Bien, pues como vimos en el capítulo anterior y lo tenemos aquí, según el estándar ISO, tenemos 60 grados de ángulo entre los dos flancos. Entonces vamos a crear un ángulo de 60 grados entre estas dos. Ahora vemos que se mueve, pero los 60 grados se mantienen siempre. Esto se soluciona haciendo simétrico este lado a este eje. Si vamos a la tabla, vemos que la longitud de punta a punta es 0,866 por paso. El paso, aquí en el tipo de tornillos, tenemos que en M20 es 2,5 milímetros. Así que vamos a aplicar la fórmula para saber la distancia de punta a punta de nuestro triángulo. Tenemos 0,866 por 2,5, 2,165. Volvemos a FreeCAD y tenemos una longitud de 2,165 milímetros. Bien, pues ahora viene un detalle que puede revestir algo de complicación y es que tenemos que redondear esta punta. Vamos a ampliarlo y necesitamos saber dónde hacemos el corte para hacer el arco. Bien, pues aquí en las tablas tenemos que la distancia entre las dos secantes es 0,541 milímetros. Así que vamos a ingeniárnoslas para saber cuánta distancia hay de cada secante a cada punta. Volvemos a la calculadora y vamos a hacer el siguiente cálculo. 0,866 menos 0,541. Hemos restado estas dos cantidades y tenemos 0,325. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí y aquí hay 0,325 milímetros. Si lo dividimos entre 2, tenemos 0,16 milímetros aquí y 0,16 milímetros aquí. Por lo tanto, 0,866 menos 0,1625. Y tenemos 0,70 milímetros. Si le restamos otro 0,1625 tendríamos los 0,541 milímetros que van de cada una de las líneas que intersecan el triángulo y que lo truncan en sus puntas. Pero como solo nos interesa una, se lo volvemos a sumar, 0,1625. Y ahora lo multiplicamos por el paso, que es 2,5, y ahora sí tenemos el lado exacto de nuestro triángulo. Pero tenemos otro problema.
¿Cómo establecemos aquí el arco? Bien, vamos a crear una línea divisoria que trunque, una línea secante, una línea que interseque el triángulo. Vamos a hacer coincidir este extremo con esta línea y este extremo con esta otra. Ahora vamos a usar la herramienta esta de recortar aristas y vamos a quitar estas dos. En el momento que la quite, vamos a perder lógicamente la restricción de acotamiento. Aquí y aquí. Bien, ya tenemos nuestro triángulo truncado por la parte que tiene que horadar en el cilindro. Entonces vamos a establecer nuestra nueva medida a esta línea con tipo de medida lógicamente oblicua. Le vamos a poner 1,75875. Lo normal es que no funcione, porque va a ser exactamente. Nos dice que hay conflictos con la 1, 2 y 5. Vamos a aceptar y nos vamos a la 1, este contacto, 2, que es la restricción de verticalidad, y el 5, que es la simetría, exactamente. Sí, es evidente, no puede mover esta línea sola porque movería toda la estructura. Bien, para solucionar esto, vamos a igualar las líneas y ya veréis como teniéndolas iguales, al aplicarla aquí, la aplica también aquí y no va a haber ningún problema. Hay muchas formas de arreglar este tipo de errores. 1,75875. Muy bien. También lo podríamos haber resuelto quitando las restricciones de simetría y de verticalidad, y nos habría inclinado esta línea, pero al final tendríamos que haber igualado igualmente los lados. Bien, pues nos queda un último detalle. Vamos a ver que tenemos 2 grados de libertad. Este lado, tanto este como este, los tenemos ya igualados, pero aquí tenemos el problema de que este lado no. Es un triángulo equilátero, deben de ser los 3 lados iguales, pero lógicamente estos dos son más cortos porque está truncado. Entonces, ¿qué valor le tenemos que dar a este? Pues el que le dimos inicialmente, 0,866 por 2.5, el 2,165. 2,165. Y ahora sí que tenemos el triángulo totalmente realizado y este grado de libertad es el que mueve por el eje. El siguiente paso es crear el arco redondeado en la punta. Así que creamos un arco cualquiera. Esto es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, aquí, aquí, y hacemos que esta línea sea tangente, este punto, perdón, sea tangente con esta línea. Lo hacemos coincidente con este otro punto también, y este punto hacemos que coincidan y ya tenemos el arco terminado. Pero esta línea lógicamente no puede estar, no forma parte del triángulo. Esta línea la usamos como apoyo. Pero si la borramos, nos vamos a cargar todo lo que hemos estado haciendo, todo el trabajo de las medidas, en fin, no podemos eliminarla. ¿Qué hacemos con ella? Pues no hay ningún problema. La convertimos en una línea de construcción, con lo cual está ahí sujetándonos, entre comillas, el boceto, el armazón, lo que hemos construido, pero es como si no existiera. Así pues, ahora ya solo nos queda establecer la distancia en que vamos a meter la gubia dentro de nuestro torno. Y esa distancia, según tenemos en las tablas, es la del diámetro interior, que aquí en M20 es de 16,933. Así que aquí tenemos que establecer entre la punta del triángulo y el eje un radio de la mitad de 16,933. Pero tenemos otra operación que hacer y es establecer un punto justo en la mitad del arco. Como tenemos aquí el eje X, no hay ningún problema porque utilizamos la herramienta punto y lo establecemos coincidente primero con el arco. Y después lo seleccionamos la línea y lo hacemos también coincidente con la línea. Pues desde este punto hasta el eje verde tenemos que establecer una medida exacta de 16,933 milímetros dividido entre 2. Como podéis ver, en las casillas donde podemos introducir valores también se nos permite introducir fórmulas. Así que vamos a tener una distancia de 8,4665 milímetros. Cerramos, nos vamos al escenario Part y antes de continuar, que se me olvidó al principio, vamos a crear aquí un chaflán. Acordaos que en la tabla venía que en la punta tiene
un corte, un chaflán mejor dicho, de 3 milímetros. Entonces seleccionamos la herramienta, hemos seleccionado el borde, ponemos 3 milímetros, aceptamos, correcto. Vamos a creación de primitivas geométricas, seleccionamos la hélice y vamos a poner un paso de 2,5 a través de 25 milímetros de roscado y un radio de 10. Y aquí vais a observar una cosa, y es que, vamos a ver si lo vemos aquí, no tenemos coincidencia del extremo de la hélice con el centro del triángulo, pero es irrelevante. O sea, siempre que hemos hecho o siempre que hacemos una trayectoria con una sección que la recorre y la extruye, procuramos, por regla general, que estos medios coincidan, pero no es necesario. Lo que sí es fundamental es que esta medida que hemos establecido de punta del triángulo al medio del cilindro sí que sea la exacta. Así que cerramos y ya tenemos todo preparado para hacer el barrido. Seleccionamos, ponemos Sketch en perfiles seleccionados y seleccionamos la hélice haciendo doble clic. Creamos sólido. Ángulo fijo es importantísimo que lo establezcamos, si no, como sabemos, pues el triángulo va a ir rotando sobre sí mismo, girando conforme sube hasta los 25 milímetros que hemos establecido. Aceptamos y ya tenemos hecha el torneado sobre la barra. Y ahora, ¿cuál es el último paso que nos queda? Pues muy fácil, dejar la rosca al descubierto. Y esto se hace seleccionando chamfer, que es el cilindro completo, sweep, que es el barrido, y haciendo la resta de ambos. Y ya tenemos nuestra rosca terminada, con el cuello, con la parte roscada, y lo que no hemos considerado, pero no lo veo necesario, es la salida. Estos 4 milímetros de intersección entre la rosca y el cuello. También aquí esta hendidura debería ir saliendo poco a poco hasta fusionarse con el cuello, no acabar aquí de manera tan tajante. Hay una macro que más adelante os enseñaré que se puede descargar del repositorio de FreeCAD y bueno, esta macro nos facilita mucho la realización de tornillos porque, por ejemplo, este detalle de ir desapareciendo la rosca muy poco a poco lo contempla. Pero de momento, sin macros, con las herramientas del propio FreeCAD, como veis, hemos hecho una rosca perfecta. Vamos a quitar, a hacer mejor dicho desaparecer el boceto, la hélice, vamos un poco a darle estética, modo sombreado y bueno. Así que nada, amigo Eduardo, ya tienes tu tornillo, ya tienes tu varilla roscada. Hemos visto de metal, de plástico, es decir, triangulares, redondeadas y ya por último lo que sería una rosca real con todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Daos cuenta de el redondeo, qué bien queda, qué perfecto queda. Entonces todo esto espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, le dais clic a me gusta y como siempre os digo, os suscribís a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, para todas desde España y nos vemos. Hasta luego.